les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Tenemos que estar muy atentos a las interpretaciones del escenario que se desarrolla continuamente en nuestro país. En Venezuela hay una gran cantidad de situaciones que generan inestabilidad dentro de una sociedad que se encuentra en estos momentos en constante zozobra. Si no es por la necesidad de buscar alimentos y medicamentos, es también para estar a buen resguardo al momento de estos apagones y evitar que la comida se descomponga. Además de eso, lo más importante, lograr y alcanzar la democracia definitiva a través de estos 3 puntos que se han dirigido desde la presidencia encargada de Venezuela, en este caso en manos de Juan Guaidó. Para analizar un poco cuál es el futuro de Venezuela en medio de esta vorágine que pareciera nunca detenerse, tenemos a un invitado muy especial en el día de hoy. Se trata de Carlos Malo de Molina. Él es analista y asesor político, se encuentra con nosotros en los estudios de BTV. Muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes, buenas noches a todos. Yo encantado de estar aquí porque para mí es un tema que me llega al corazón como llega a gran parte del mundo. Venezuela hoy en día es un problema para todo el mundo. Están solidarizados como nunca con un pueblo que es en el caso de Venezuela. Sí, es una crisis que ha tocado a diferentes países por diferentes razones. Dentro de los diferentes puntos que usted ha señalado, porque el tema de Venezuela lo viene tratando desde hace muchísimos años, quizás uno de los más recientes tiene que ver con el tema de la transición y de cómo salir de este régimen nefasto que prácticamente está destruyendo lo poco que queda del país y desmoralizando al venezolano. Y hablaba justamente de reuniones que tuvo con líderes políticos, con líderes sociales. Hablaba de 25 puntos para este proceso. Yo no sé si da tiempo para hablar de los 25 puntos, pero hablemos de los puntos que son los más importantes para hacer este proceso de transición desde su visión. Hablemos de los más importantes y un poco situados de lo que yo creo que se debe hacer ahora, que es lo que hay que definir, que es definir claramente una opción de salida en las distintas formas que puede tener. Los puntos, lo primero, define la realidad. La primera cuestión es definir con claridad qué es una dictadura, una dictadura clara, donde la democracia es al principio simulada y ya no es ni simulada ni nada, descaradamente una dictadura. Como es ahorita. Luego es una ineficiencia brutal. Uno de los países más ricos del mundo, que hay cultura, que hay historia, que hay pozos de petróleo, que hay minerales y que uno de los países que era de los más ricos a principios del siglo XX se llega a tener un país con la mayor miseria del mundo. Eso es impresionante, eso es ineficiencia absoluta y total. Eso va ligado además de una inseguridad personal de vida y ante los robos y ante el patrimonio también importantísimo. Eso es la realidad que yo fui viviendo con detalle, que no se sabe, pero la gente del mundo ya va sabiendo que es esa realidad. Es increíble que haya inseguridad cuando es dictadura, porque las dictaduras son nefastas, pero al menos suele ser, y coincidente, que con Franco en España, con Pérez en Venezuela, o con Pinochet en Chile, o el mismo Castro en Cuba, sigue Castro muy lejos, Cuba, ya pues, que han copiado todo. Allí pues esas cosas suceden menos, la dictadura es más fácil de controlar la seguridad. Aquí no, aquí funciona. ¿Por qué? Por la relación con los propios delincuentes. Fíjese que hasta se utilizaron delincuentes sacados de la cárcel, hay que ser criminal, Sí, nefasto. hay que ser mala persona, endiablado, para utilizar no a los ciudadanos contra los criminales o la justicia, sino a utilizar a los criminales para perseguir a los ciudadanos para que no se reparta la ayuda humanitaria. Esto es un escuadrón de la muerte lo que ha sacado. Bueno, y barbaridades y matanzas. Sí. Pero hay una diáspora, que es la salida de al menos 3 millones o en torno a 3 millones, que puede ser más. Hoy había noticias de que están escapando como pueden, pasando por encima de camiones. Además hay una corrupción brutal. El otro día salía Maduro diciendo, no, españoles son unos corruptos. Mira, lo que ha robado solo la familia Maduro no es que sea más que España, es que es más que todo lo que yo creo que se ha robado todos los políticos de toda Europa unida. Es decir, y además ha robado él, ha robado el otro, el de más allá. En España hay 13 señores, por lo menos, que han robado cerca de 1.000 millones, en torno a 1.000 millones de dólares. 1.000 millones es muchísimo dinero. Bueno, todo eso es un escenario brutal. Sí. Y lo primero, y luego me pasó con un programa que hice en Venezuela y me di cuenta cómo a la gente le gustaba de definir
la crueldad de estos señores. Estos señores han cometido muchos actos criminales. Yo estuve estudiando el código y de verdad había 30 artículos de 590 claramente, y lo más graves, que habían incumplido, o sea, que habían delinquido. Y además son crímenes de lesa humanidad. Entonces hay que decirlo, es clarito. Esa es la realidad. A partir de esa realidad, ¿qué hay que ver? Hombre, evidentemente no se puede ir a elecciones porque hacen trampa con las elecciones. Son unos Es un montaje. delincuentes. Ya hace muchos años que esas elecciones las ha ganado la oposición. Ya las ganó la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional ya de por sí ellos creían que le iban a ganar, y a mí me consta, porque hablaba con algunos de ellos en aquel momento, eso fue hace ya más de 3 años, ellos estaban seguros porque ya tenían sus trampas. A pesar de sus trampas, la oposición consiguió 2/3 partes de los parlamentarios. Es decir, luego hacen todo, bueno, utilizan, manipulan, etc. Es decir, sí, pero es que además todos esos elementos, que hay más, pero bueno, la relación con las mafias, Así es. esos elementos que hay más, además es imposible en todos y cada uno, lo único que puede ocurrir es ir a peor. Claro. Entonces es uno de los sistemas que yo pienso, y por eso yo hace meses elaboré la teoría de la transición. Aquí no hay más que las fórmulas se desarrollan y luego vienen a quedarse. Don Carlos, vamos a hacer una pausa porque aquí se pone interesante la conversación. Y en la próxima parte, para que desarrollemos la idea, precisamente eso, que a tanta gente le interesa, lo de la transición ¿Qué es lo, y qué la es lo que propuesta, están desesperados en este por caso. escuchar? Y la salida. Y la salida, además. Que es lo más Estamos importante. con Carlos Malos de Molina, él es analista y asesor político acá en los estudios de EBTV Miami. Ya venimos con más. Les estamos presentando